Estar compartiendo la palabra del Señor. En el capítulo 1 vemos ese llamado que tuvo Nehemías, ¿verdad, Joan? Que tuvo Nehemías para la obra del Señor. Y vamos a aprender cosas importantes en esta mañana. Solo queremos que usted disponga de sus oídos, de su corazón, que le preste atención a la palabra de Dios. Vamos a orar poniendo en la mano de Dios una vez más, para que sea Dios usando a este su siervo inútil para la gloria de su nombre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos, para que usted use este vaso para su gloria en esta mañana, en esta hora. Con toda mi imperfección, yo me rindo a ti en este momento, Padre. Me pongo en tus manos para que usted nos use y que ponga toda palabra oportuna en nuestra boca. Que sea, mi Dios, confinada tu palabra, mi Dios amado. Que las palabras que emitan de mi boca sean, mi Dios amado, de una manera ajustada a tu palabra, 100%. Que no queremos hablar de parte del hombre, sino que tú nos hables a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías capítulo 1. Vemos cómo comienza este maravilloso pasaje con un hombre de Dios orándole a Dios por algo específico que vamos a ver a continuación. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Oh, gloria a Dios. En este primer punto vamos a ver algo importante. Aquí Nehemías pregunta por el estado de sus hermanos. Pero note algo importante. Número uno, Nehemías no tenía necesidad. O sea, él, hablando de manera egoísta, ¿están entendiendo? Él no tenía necesidad. Era un funcionario del gobierno. Le iba bien. Ganaba bien. Nada más y nada menos que copero del rey. Antes de que el rey bebiese cualquier bebida, él la tenía que probar. Amén. Y eso era bien remunerado. O sea, era un hombre cercano al rey. Usted sabe que para usted ver, por ejemplo, a Luis Abinader, usted puede hacer una cita, pero usted tiene que esperar una agenda que él lo pueda recibir, etc. Este hombre estaba cerca del rey, ahí face to face, lo veía todos los días. Tenía accesibilidad. Además, era un hombre que tenía que tener todas sus necesidades cubiertas, porque era un servidor del rey. Tanto así que cuando el rey ve la tristeza en sus rostros, se preocupa, porque no puede tener a nadie preocupado ni con ningún problema. Es un siervo del rey. Tiene que servirme con gozo, con alegría y hacer bien tu trabajo. Usted sabe que para usted hacer bien su trabajo usted no puede tener ninguna preocupación. Tiene que estar 100% concentrado en lo que usted hace. De manera que a Nehemías no le hacía falta nada, pero le preocupaba el estado de sus hermanos. Y aquí comienza la parte espiritual del corazón de un hombre que ama a Dios. Comienza por ahí. Que no se desprende de lo demás que vamos a estar mirando.
comienza Nehemías con una preocupación en su corazón y le pregunta a este hombre cuál es el estado de sus hermanos. Ustedes saben, hacerles rápidamente el recuento para los que no saben, el pueblo de Israel fue esparcido, fue llevado cautivo por Babilonia. O sea, en otras palabras, fueron invadidos, se lo llevaron como esclavos, lo llevaron, y una parte de ellos se fueron a Babilonia y otros se quedaron. Nehemías fue uno de esos jovencitos que cuando eso ocurrió fue llevado a Babilonia, ¿verdad? Pasó el tiempo, pues como era un muchacho que Dios lo puso en gracia, entonces llegó a ser copero del rey, como muchos otros, como fue Daniel, Mesach, Sadrach, Abednego. Estos hombres, por la calidad moral y la seriedad con que hacían su trabajo, y con que como Dios lo ponía en gracia delante de estos hombres importantes del reino más grande de su tiempo, llamado Babilonia, los persas, los medos y los persas, fue puesto en gracia. Usted tiene que ver los libros de Esdras, Nehemías y Esther como un solo, aunque se nos divide en nuestra Biblia de una manera, pero en los libros judíos son uno solo, porque son parte de una misma historia, o sea, de manera simultánea. Y vamos a ver algo ahorita. Pero lo importante que yo quiero que usted note ahora es que Nehemías tiene una preocupación por el estado de sus hermanos. Y dice la Biblia que cuando el hombre responde, dice, y me dijeron, el remanente, lo que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal. El estado era que ellos estaban mal. Y el segundo, dice, estaban mal y en afrenta, estaban pasándola. Tenían una situación. Y dice la palabra, y el muro. Óyeme, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el muro? Porque él está preguntando por el estado de sus hermanos. Pero vamos a ver la importancia tan grande que tenía eso. El muro es una parte física. Podríamos decir, eso no importa, ¿verdad? Es el muro de Jerusalén. Lo que me importa son los hermanos, me importa la calidad. No. Esta información que se le suministra a Nehemías incluye el muro y además del muro el templo. Y dice la Biblia, oigan lo que dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice la palabra de Dios, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aunque Nehemías es ahora el que está intermediando por sus hermanos, él no deja de reconocer que es parte de un pueblo que pecó. Y él se pone en primer lugar y dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Usted tiene que entender, como dice la Biblia, el juicio comienza por casa. Usted tiene que, cuando ore, reconocer también sus pecados primero, antes que el pecado de los hermanos. Saca primero la viga que hay en tu ojo y después echará a ver la viga que hay en el ojo del prójimo. Amén. Tú eres parte de ese pueblo. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaran, yo lo dispersaré por todos los pueblos. Esta palabra era la que ellos habían quebrantado, habían insistido en el pecado. Tiene que leerse entonces cuando aconteció esto en el libro de Jeremías y en el libro de los Reyes. Está reseñado esta historia, que por la desobediencia del pueblo de Israel fueron esparcidos. Pero también dice Nehemías en su oración, pero también dice tu palabra, si se volvieran a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, oigan lo que tiene importancia aquí. O sea, todo tiene importancia, ¿verdad? Pero hay algo puntualmente importante. ¿Ustedes se acuerdan las razones por las que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Que lo iba a sacar para qué? Para que le adoren. Pues entonces aquí precisamente este enunciado que acaba de declarar Nehemías, que está reseñado en la ley de Dios, dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído y tu oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero en la ley. La parte que quiero reseñar es la siguiente, que me fui, disculpen, es esta. Que dice la palabra que si nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí la recogeré y le traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Para hacer habitar allí mi nombre. El deseo de Dios es reunir a su pueblo para que como un solo pueblo le adore. Entonces Nehemías está haciendo recurrencia le está diciendo al Señor, tu palabra dice que si nos humillamos, que si te pedimos perdón, entonces tú, no importa lo distante que estemos en el extremo del mundo, tú nos traerás para que en medio de ti te adoremos. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Y dice la palabra de Dios que Nehemías, con este dolor en su corazón, sigue trabajando, se va a su trabajo. Y dice aquí en el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no está enfermo, tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la Biblia, y dije, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. No sé por qué la Biblia, y yo sé, en la palabra de Dios no hay casualidad, ¿verdad? Sino que Dios sabe cada cosa. Es probable
escuchen bien, que esta reina que estaba sentada junto al rey fuese la misma reina Esther. Muy probable, porque usted no puede leer la Biblia como si fuera un libro cronológico. La palabra de Dios, a Dios no le interesa, no le interesó que usted vaya viendo los capítulos de la novela, paso 1, paso 2 y paso 3, sino que a Dios le interesa más bien que usted vea el propósito de Dios en cada cosa que Él nos deja ver en su palabra. Amén. Entonces es muy probable que esta reina, que usted leyendo, usted se puede dar cuenta, porque estamos hablando de Nehemías. Y si yo le pregunto, ¿qué se construyó primero, el templo o los muros del templo? Los muros. ¿Y por qué no se construyó el templo primero? Porque si los muros se caen. Vamos a ver ahora. No, los muros son el cerco. El cerco. Entonces vamos a ver por qué Dios, incluso Esdras, en el orden de los libros en nuestra Biblia, está primero. Y Esdras es quien reconstruye el templo, no los muros. Nehemías es quien reconstruye los muros. Y nos acaba de decir la Biblia que la ciudad estaba en ruinas y que el pueblo estaba en el mismo estado que había quedado cuando destruyeron todo. Se comienza a construir primero los muros. Ya la Biblia nos lo está diciendo. No es primero el templo, no es primero los muros. Y eso tiene una importancia también. Porque hoy, aunque no veamos muros físicos, las ciudades, para ser ciudades, tienen que tener muros. En aquel tiempo, para que una ciudad pudiera formarse y tener paz, estabilidad, tenía que tener seguridad. Si no hay seguridad, nadie tiene nada seguro. En el desorden, nadie tiene nada seguro. En el desorden, el más fuerte dice: lo que es tuyo es mío. ¿Sí o no? Entonces, para que haya estabilidad, para que haya paz, tiene que haber seguridad. Para que el pueblo habite con seguridad dentro del espacio que se ha dispuesto vivir. Este era el trabajo nada más y nada menos que de las murallas, de los muros. Porque en aquellos tiempos venían imperios o ciudades de otros lugares para invadirte. Y estos muros se hacían fortificados en las ciudades para guardar y para también proteger las ciudades. Esa era la función del muro. Usted me dirá: pastor, pero hoy no tenemos muros. Pues miren que los muros siguen siendo de la misma manera. Lo único que ahora son invisibles. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque ahora hay muros tecnológicos, ahora hay muros de otro alcance, que no son muros literal. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, uno de los países, lo tiene Estados Unidos también, que tiene una seguridad que incluso fue, y por eso la causa de la guerra, porque fue vulnerada en estos días, se llama la cúpula de hierro. Eso es un muro. Eso es un muro. Lo único que ese muro no es visible. No es como la muralla china, que hace unos años dejó de, ¿verdad? Ya su importancia dejó de ser tan fuerte, que fue una de las murallas más grandes del mundo. Y eso le brindaba, ¿verdad? Le daba una protección terrible frente a sus adversarios o frente a sus enemigos, porque se ponían en los muros grandes y allí habían soldados que para cruzar la ciudad tenían primero que derribar las fortalezas. Esa es la importancia de los muros. O sea, el muro tiene una importancia relevante, aunque usted no lo entienda. Y el muro era físico. Vamos hablando de una parte física. Para construir el templo, primero había que construirse los muros. Que de hecho, los muros se construyen en medio de una gran adversidad. Si esos fueron los muros que ellos tuvieron que construirlo con una espada en la mano y con otro trabajando, mucho menos iban a poder construir el templo. ¿Usted me está entendiendo?
para que usted entienda que los muros se construyeron primero porque tienen una importancia. Usted no puede, Dios no podía decirle al pueblo, ustedes me adorarán en Egipto, porque en Egipto ellos eran esclavos, y el esclavo no tenía paz ni seguridad. Un esclavo, cuando el amo le dice, ven, tráeme, sácame agua, cámame ese pozo, no puede decir que no. Pero cuando tú tienes libertad, cuando tú eres libre, entonces tú puedes adorar a Dios, tú puedes buscar a Dios, tú puedes tener paz. ¿Usted está entendiendo, hermano, por qué la importancia de los muros? Hay muros en su vida que están para que usted fortalezca esa relación con Dios. Estamos hablando de muros espirituales. Los muros son importantes. Y en el mundo usted tiene que estar amurallado, en el mundo usted tiene que estar protegido, en el mundo, porque si no, el mundo lo destroza. Y esa fortaleza con la que usted levanta su vallado tiene que ver con la convicción con la que usted cree en la palabra de Dios, con la firmeza en la que usted cree y se prepara en los caminos de Dios, hermano, para no ser invadido, para que no violen su privacidad, su integridad, su intimidad, y para que sea resguardado su alma, su corazón. Ahora no hay muros visibles, pero a usted se le meten en la casa con mucha facilidad. Solo con encender un dispositivo tecnológico, ya hay un montón de gente que están interactuando con usted y que usted le está permitiendo entrar a su intimidad y a su integridad. Tenemos que aprender a levantar muros y murallas como Nehemías. Es importante aprender a levantar muros que refuercen la ciudad, que refuercen su alma, que refuercen su espíritu, o su integridad, mejor dicho. Estos muros son importantes. Y todo lo que hacemos, la Biblia dice que lo debemos hacer como para Dios. Eso fortalece nuestra convivencia entre hermanos y mucho más con Dios. Tiene que entender eso. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Me van ayudando, hermano. Y dice la Biblia que al final este rey le concede a Nehemías ir para construir los muros. Pero antes de construir los muros, cuando Nehemías llega a la ciudad arruinada, tiene que hacer una cosa. Hay que entender que cuando Nehemías llega a la ciudad, se va a encontrar con un montón de gente que está viviendo un estado deplorable, un estado, una situación caótica. Y tú llegar allí y decirle sencillamente, vamos a construir los muros de Dios. Oye, yo estoy diciendo a una ciudad, a unas gentes que están sin ánimo, a lo mejor no habían comido, y tú estás diciendo vamos a trabajar. Tienes que animarlo, tienes que ir con un incentivo. Amén. Tienes que ayudarlo, tienes que pedirle a Dios la sabiduría para guiarlos, que no es fácil. Que tú con 7 días de hambre te digas, mire, vamos a tirarlo. Es difícil. Usted no tiene ánimo, ni tiene fuerza, ni la voluntad. Porque la voluntad a veces es mayor que la fuerza. Si hay voluntad, hermano, a usted le puede faltar la fuerza, pero usted busca la forma de hacer las cosas. Pero cuando no hay voluntad, usted puede tener la fuerza de chanflín y sencillamente no hay voluntad. Usted no va a pasar de ahí. ¿Usted está entendiendo? Entonces dice la palabra de Dios que cuando Nehemías llega allí, encuentra esta ciudad, los hermanos, en un estado deplorable, como se lo habían contado, como se lo habían dicho. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche
yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, e hice que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única ¿dónde me quedé? Excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y de la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase, o por donde pudiera pasar la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y regresé. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: ustedes ven el mal en el mal que estamos. Esta es la palabra que va a usar Nehemías para entrar a esta gente en conciencia. Le está pidiendo: observen su situación. ¿Por qué razón llegamos aquí? Eso es importante, que en algún momento de su vida usted se detenga y diga: pero ¿por qué estoy pasando las vicisitudes que estoy pasando? Usted puede constituirse en un Nehemías para su alma, para su vida también, y detenerse y decir: ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué esta situación en la que me encuentro? Tengo que reconocer primero el por qué llegué a donde estoy, por qué llegué aquí. Tengo que reconocer eso, el primer punto. Y dice la Biblia, gloria a Dios, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan ahora y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vengan conmigo y vamos a edificar el muro y no seguiremos en ese mismo estado en la que estamos. Gloria a Dios. Entonces, después de que Él le hace el llamado con iniciativa, ¿verdad?, con entusiasmo, dice: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis ustedes? En el momento en que ellos se decidieron a cambiar su situación, lo primero que vino sobre ellos fueron adversidad, críticas, burlas del enemigo. Hay personas que se van a burlar de ti. Acuérdense que el deseo de Nehemías era ver, miren, quiero que le diga algo. Una persona con hambre, pasando situación, pasando calamidades, no es que no ore, pero no va a entregar su corazón igual a Dios, porque está pasando situación. Tiene una situación que quizás el tiempo que pudiera dedicarle a Dios lo está dedicando a esforzarse en una cosa o en la otra, porque su familia, él y su familia están pasando situación. O sea, lo que le estoy diciendo es que de alguna manera esto afecta el estado del corazón de un adorador, y Dios quiere eliminar eso, porque esas son situaciones que el mismo siervo procura, se busca, se agencia. Porque el pueblo de Dios no fue una y otra vez que le dijo: arrepiéntanse, están caminando mal. Y lo que hicieron fue que castigaron a sus profetas, porque no fue uno solo.
A Jeremías lo entraron en una cisterna porque sencillamente sus profecías iban en contra de lo que realmente ellos querían y anhelaban. En este caso el rey, y así el rey enseñaba al pueblo. ¿Usted está entendiendo, hermano, la situación? Y cuando deciden levantarse este pueblo, lo primero que encuentran son personas que se van a burlar porque piensan que tú no puedes. Porque lo que van a hacer, miren, por un lado, fíjense, en un partido de juego, cualquiera que sea béisbol, cualquiera que sea, siempre hay una persona que anima, hay un capitán que anima a su equipo a seguir hacia la meta y lo debe mantener enfocado. Es el trabajo de un capitán. Lo debe mantener enfocado hacia el objetivo que ellos, que como grupo, como equipo, tienen que lograr. Esa es la función de un capitán. Pero va a encontrar el equipo, en el equipo contrario, personas que le van a decir: ustedes no van a llegar. Ustedes sencillamente no tienen la fuerza. Ustedes son esclavos. Ustedes no tienen recursos. Sencillamente ustedes no pueden. Y Nehemías una vez había incentivado a esta gente. Ese rumor de estas personas que comienzan a burlarse, comienzan a decir: ustedes son débiles, ustedes no pueden, ¿cómo es posible? Ustedes son esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú dejas que eso entre, si tú no tienes tu corazón amurallado, esas palabras van a entrar y te van a afectar, te van a destruir. Te van a hacer creer que sí, que es verdad, que tú eres débil. Y te van a hacer olvidar la palabra que dice: diga al débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Si le haces caso a esa palabra, te van a destruir. Esa palabra viene para hacerte daño, para bajarte el ánimo y mellar tu voluntad de hacer aquello por lo cual Dios te ha dicho que haga. ¿Usted ve la importancia de la muralla, hermano? Cuando usted va a Esdras, usted va a ver cómo allí hay la construcción ya del templo, pero ya estaban las murallas hechas. Y después de la parte física, entonces se reestructura y dice: hay una reforma, y se buscan dice la Biblia, leyendo la palabra de Dios, encontraron muchas cosas que el pueblo comenzó a hacer, guiado por Esdras. Una cosa preciosa, ¿no? Pero primero, usted me está entendiendo. Y dice la palabra de Dios, entonces, fíjense lo importante. Ya el pueblo tenía la convicción y la decisión de levantarse, y de levantar su ciudad, y de edificar el muro. Ya tenía la voluntad. Se pusieron a una, y dijeron que sí, todos. Entonces, ¿qué hicieron? Hermano, aquí es importante que usted entienda que el pueblo, en el capítulo 3, se reparte el trabajo. ¿Está bien? En el capítulo 3, por grupo, aquí nadie forzó al otro, sino que todos se repartieron el trabajo y comenzaron a edificar por grupo. Uno edificaba una puerta, el otro edificaba la otra puerta, el otro edificaba otra, y así edificaron la ciudad. O sea, edificaron los muros como un solo hombre, todos enfocados en la visión de edificar el templo, o edificar en este caso los muros, que a su vez estaban edificando la ciudad, estaban edificando el templo donde se adoraba a Dios, estaban acondicionando el lugar, acondicionando el momento, el espacio para adorar a Dios. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Y dice la Biblia, para leerle solamente algo, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel.
Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Cenea edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos también edificaron Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulum, hijo de Berequías, hijo de Mezabel. Junto a ellos también, y así usted lee hasta que se acaba el capítulo, cómo se repartieron el trabajo, como un pueblo. Porque todos entendían que eso lo hacían para Dios. Todos trabajaron. Y es importante que el pueblo aprenda que las cosas de Dios deben hacerse así. Porque así es como usted demuestra el amor que tiene por Dios. Tomando la iniciativa, sí, la disposición siempre. ¿Qué hay que hacer? Hay que trapear, yo trapeo. Hay que limpiar, yo limpio. Hay que pintar, yo pinto. Hay que correr, yo corro. Eso así. Mejor se pelean. Cuando usted ama a Dios, mejor usted pelea. No, a mí me toca eso. No, a mí me toca aquello. Déjame esa parte a mí. ¿Por qué? Porque usted no piensa simplemente en lo que usted tiene que... No, estamos diciendo que este pueblo estaba en ruina. Y lo vamos a ver. Estaba en ruina. Ahí no había nada, hermano. Y cada uno comenzó a hacer conforme a lo que tenía en sus manos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para Dios, mire, si usted comienza, si yo comienzo, y cada uno de nosotros dice, yo voy a hacer para que la obra de Dios avance. Dios va a proveer, porque lo que Dios quiere es su iniciativa. Oigan, Dios tiene que mover a este hombre, Nehemías, y trasladarlo de su lugar al pueblo, porque si es por ellos no hacen nada, hermano. Se quedan ahí. Se acostumbran, hay personas que se acostumbran a la esclavitud y se conforman en un estado deplorable. Ya, esto es lo que me tocó vivir. Y no luchan. Pero este hombre, Nehemías, dijo, no, le dolió en su corazón que el pueblo de Dios no puede estar así. Tiene que estar en un estado que reúna las condiciones para que se relacione con Dios. Para que no tenga estorbo su relación con Dios. Pero eso se construye. Y Nehemías se trasladó allá. Y cuando le comunicó, ellos dijeron, wow, sí, es verdad, podemos. Y todo el mundo mostró disposición, hermano. Disposición. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 4, gloria a Dios, dice la Biblia que los hermanos entonces hacen algunas precauciones contra sus enemigos. Dice la Biblia en el capítulo 4, cuando halló Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo burla de nuevo de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos hombres débiles? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Oigan bien cuál era el plan del enemigo y cuál es el plan del enemigo para con su vida. En primer lugar, el diablo se enoja cuando tú buscas la forma de servirle a Dios, cuando tú buscas la manera de agradar a Dios. El diablo se enoja. Y oigan las palabras que usa. ¿Qué hacen estos hombres débiles? Oigan cómo lo llaman. Dice. Y dice, se le va a permitir volver a ofrecer sacrificios. En otras palabras, vamos a permitirle a ellos volver otra vez a que estén yendo a la iglesia a adorar a Dios, trayendo sacrificios, holocaustos y ofrendas. ¿Le vamos a permitir eso? Oigan bien, oigan el plan maquiavélico del diablo: prohibirte, impedirte
que tú adores a Dios. Y dice la Biblia, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, de las piedras que fueron quemadas. Lograrán ellos edificar realmente la ciudad, porque si edifican el muro, lo que sigue es la ciudad. En otras palabras, él se puso resentido. Dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Tu enemigo ahora. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo. Él está relatando lo que pasó. Él está diciendo, como que si él estuviera contándole a una persona que estuviera escribiendo, para que deje constancia, así como fue como Dios escribió en muchas ocasiones su palabra. Él está relatando lo que pasó, y la Biblia se escribió de muchas maneras así. Y él dice que ellos lograron, o sea, Sanballat quería impedir, y sus secuaces, la reconstrucción de los muros, pero ellos lo lograron hacer porque los hombres, los hermanos de Nehemías tenían que ánimo. Bueno, es importante que haya ánimo, porque es lo que le digo ahorita, sin voluntad, sin ánimo, no llegamos a ningún lado. Es por eso que el capitán del equipo tiene que estar animando, tiene que estar suministrándole siempre el objetivo, el propósito por el cual hemos empezado la obra. Es natural que cuando tú comiences una obra, en el proceso del peregrinaje, en el proceso de te canses, te desanimes, y necesitas a alguien que te anime y que te haga ver el porvenir, que te haga ver el futuro, que te haga ver el objetivo, el propósito. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y por eso la Biblia está llena de decir, dice la palabra de Dios, que los tiempos que vendrán no se compararán a las cosas que estamos viviendo ahora. Son palabras de ánimo, de esperanza. Palabras de esperanza. Dios animándonos a nosotros. Amén. Diciéndonos que continuemos, que sigamos, porque las cosas venideras son mejores que las que estamos mirando, hermano. Amén. Y no podemos detenernos, tenemos que seguir, tenemos que continuar. Alabado Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y dice más la palabra de Dios. Edificamos pues el muro, y todas las murallas fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre ustedes. Antes de continuar, hermano, ¿usted se da cuenta que el diablo lo que quiere verlo está en ruinas? Nada había hecho Sanballat, ni estos hombres, hasta que el pueblo se propuso salir del estado que estaba.
Mientras estaba en ruina, acabado, explotado, no había ningún problema. Hay gente que mientras más mal tú estás, mejor para ellos. Se sienten bien. Al diablo lo que quiere verte así, esclavo, destruido, destrozado. Pero la Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para hacerte libre. Dice la palabra de Dios que al querido libertad será verdaderamente libre, hermano. Él no quiere que tú sigas siendo un esclavo. El Señor vino a deshacer las obras, las maquinaciones satánicas, todas esas intenciones perversas contra ti no prosperarán, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. El problema vino cuando el pueblo se dispuso y se levantó para trabajar y levantar en los muros de Jerusalén. Dice la palabra: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus esposas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible, y pelead por ustedes, hermanos. O sea, que Él pelea por ustedes, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Qué lindo es el Señor. Qué precioso. Esta gente, gloria a Dios, de Jerusalén, fíjense cómo Nehemías está constantemente animándole y recordándole de quién o quién había sido o quién era que estaba con ellos. Amén. Animándole para que continúen la obra. Gloria a Dios. Dice la Biblia: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, que pelea por ustedes y por vuestros hijos e hijas y vuestras mujeres. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Así, hermano, gloria al Señor. Continúa Nehemías hasta llegar al capítulo 5. En el capítulo 5 hay un asunto importante que tenemos que compartir. Estamos haciendo una mirada panorámica al libro de Nehemías. Ustedes fijan, Nehemías está hablando en primera persona porque él es que está narrando o escribiendo esta historia que fue verídica, que aconteció. Y eso fue así como él está narrando. Fíjense que él está diciendo: yo hice aquello y yo hice, porque están hablando en primera persona. Cuando usted habla en primera, usted puede escribir en primera, segunda o en tercera persona, ¿verdad? Entonces este texto está escrito de la misma mano de Nehemías, o por lo menos él estaba narrando. Pero en el capítulo 5 hay algo importante que nosotros tenemos que ver. En el capítulo 5, que aparte de que el pueblo estaba siendo subyugado en una condición en el que el Estado, porque seguían siendo esclavos del imperio, pero había otro imperio más grande, o quizás de la misma, que a pesar de que tenía que lidiar con el imperio, también tenía que lidiar con sus propios hermanos. Muchas veces nosotros como hermanos no entendemos cuál es el propósito de Dios para la iglesia y cómo Dios quiere que nosotros convivamos los unos con los otros, hermanos. Y fíjense lo que dice en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Se estaban quejando, hermano. Tuvieron que clamar diciendo: oye, la situación no la aguanta nadie.
eso que tenemos, miren hermano, cuando un gobierno se endeuda y no se endeuda para el bienestar del pueblo, lo que está haciendo es enseñoreándose de sus hermanos. Lo que está haciendo es enseñoreándose no solamente de nosotros que estamos, que somos los que producimos, de la mano de obra de los obreros, se está enseñoreando de los que vienen subiendo y de los nietos de esas familias, porque lo están endeudando. Pero oigan lo que hacían estos hermanos, que eran considerados nobles porque tenían una condición, vamos a decir, económica mucho mejor. Esa es la nobleza, ¿verdad? Todo el tiempo ha visto esa división de personas que son pobres. Recuérdense que Jesús dijo: los pobres siempre estarán entre ustedes. Y de hombres que económicamente tenían mejor posición. Entonces dice la Biblia, oigan lo que dice: había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Esto es un principio de economía. En aquel tiempo, como la mano de obra literalmente era trabajo agrícola y así, mientras más hijos tú tenías, más rico tú eras, más posibilidad tenías. Tenían muchas personas que podían trabajar para el bienestar común como familia. Pero dice la Biblia que el estado de estas familias, que dice, incluso dice, tengo muchos hijos, pero tuvieron, oigan, que pedir prestado grano para comer y vivir. Había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano, o sea, para comprar comida, a causa del hambre. Ustedes ven la situación en que estaba este pueblo, no era sencilla. Pero lo grande de eso era que dentro de sus hermanos más pudientes, a las que no tenían comida, en vez de compartir comida, le prestaban a interés, cosa que a Dios no le agrada. Le prestaban con interés. Ah, no, yo te doy comida y tú trabajas y tú me pagas con intereses. Entonces, oiga lo que dice la Biblia. Dice: y había quienes decían: hemos empeñado nuestra tierra, va todo. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. O sea, lo dieron como garantía. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y dice la Biblia en el versículo 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y cuando oí estas palabras. Dice Nehemías: me enojé. Eso es lo que siente Dios cuando usted le presta a su hermano. Usted sabe que su hermano está en un estado difícil y usted tiene, porque esta gente tenía. Y en vez de usted decirle: hermanito, mira, ahí está un saquito de arroz, ahí está, o si usted puede, no, mira, ahí tiene eso para que trabaje, ayúdate. No, le prestaron con intereses y con usura. Porque si fuera, vamos a decir, como los bancos, tú vas y te prestan, no, con usura, una tasa abusiva, en la cual lo que garantiza que tu esclavitud cada vez sea más grande, más difícil tener libertad financieramente hablando, y eso compromete tu integridad. Fíjense cómo Dios está interesado en que toda tu mente, alma y espíritu esté apta para que le adore. A Dios le interesa tu estado económico, hermano, le interesa, le importa. Porque si tú te atas de una manera como este pueblo, que por necesidad, por hambre, tú vas a ser esclavo y no vas a pensar bien para adorar a Dios, para servir a Dios con libertad. Gloria a Dios. ¿Usted está entendiendo? Entonces a Dios le importa tu estado económico, a Dios le importa tu forma en cómo te relacionas con el dinero, le importa.
No importa, hermano. Y dice la palabra de Dios, oiga lo que dice más, dice el versículo 6, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes exigen interés cada uno a vuestros hermanos. Y entonces convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué significa la palabra asamblea, hermano? ¿Qué significa reunión? En otras palabras, iglesia. Iglesia. La iglesia, la congregación, vale la redundancia, se congregó a debatir o a poner en relieve un caso importante que estaba pasando dentro de ¿qué? De la congregación, dentro de la iglesia, dentro del mismo pueblo. Reunión, convocó asamblea, convocó una reunión para ver las cosas mal que estaban haciendo estos hombres pudientes contra sus propios hermanos. Vean lo que dice Nehemías, hermano. Gloria a Dios. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ustedes venden aún nuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, Nehemías había empeñado por rescatar a los hermanos que estaban dispersos, porque los que estaban dispersos, que luego vienen, cuando usted sigue leyendo, vienen de todas las ciudades. Hello, ¿quién vive? Cristo. Viene de todas las ciudades con Zorobabel. 25 años después, viene Zorobabel y sus hermanos. Eso usted lo va a encontrar también en el libro de Esdras, me parece. Cuando viene Zorobabel, pero aquí se hace mención también en el libro de Nehemías. Como le dije, es un hecho, vamos a decir, contemporáneo, que lo narra la Biblia. Entonces dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos. Y le dije, no es bueno lo que hacen. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras o de nuestras enemigas. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Les ruego que les devolvamos hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano del vino y del aceite que demandáis de ellos con interés. Fíjense lo que están demandando aquí Nehemías. No solo que le devuelvan sus tierras, sino que le den la centésima parte de lo que le habían ganado como interés. O sea, 100 veces lo que le habían ganado, que se lo devuelvan. ¿Y qué dijo el pueblo? Fíjense, hermano, por eso, cuando alguien nos reprende, debemos agradecérselo. Si alguien nos reprende con amor, si nos corrige con amor y nos hace entender el mal que estamos haciendo, hermano, tenemos que dar gracias a Dios, porque es para salvación. Dice la Biblia, oigan lo que dice la palabra de Dios. Y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y entonces alabaron a Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso es Dios cuando nos habla! Y qué bueno es que cuando Dios le hable a usted reconozca que Dios le está hablando, aunque usted esté mal. Eso es lo principal. Porque si usted se empecina en seguir mal, ¿verdad? Entonces
no será otra cosa sino que la mano de Dios que va a venir contra suyo. Pues usted se arrepiente y hace lo que hicieron estos hombres y entiende que rectifican lo que hicieron, Dios lo va a perdonar. Amén. Y usted puede seguir. Esto fue lo que pasó aquí. Viendo a sus hermanos en una situación calamitosa y aún así le prestaban, lo ponían en una situación mucho más complicada. Alabado. En vez de extenderle la mano, eran colaboradores de aquellos que se apropiaban y se enseñoreaban de ellos. Eso no es. Fíjense que la Biblia nos dice que nosotros no estamos para enseñorearnos de nuestros hermanos. Santo El pueblo de Dios, el reino de los cielos no consiste en eso, sino en un pueblo que disfrute de misericordia, de amor para con sus hermanos. Amén. Incluso el sistema judío se basaba en que cuando una persona caía en un estado así, llegaba un momento, creo que uno de los Pentecostés, donde había la fiesta de Jebuseo, algo así. El jubileo, gracias, hermano. El jubileo, donde se devolvía el estado, o sea, se le devolvía, si usted era esclavo, se le devolvía su tierra y la persona quedaba libre, etc. Por ley de Dios, por mandamiento de Dios. Y así se hacía, un sistema justo. Usted cayó, por ejemplo, usted cogió un préstamo, cayó en cicla, como le dicen, por el Estado provee los medios para que, llegado un tiempo, esa deuda se borre y usted comience su situación financiera de nuevo, desde cero. Algo parecido, oiga, eso se está copiando ahora, eso ya Dios lo había hecho. Eso es usar de misericordia. Usted no puede mantener a una gente de por vida condenado a la miseria, a la esclavitud. Eso no es de Dios. Sabe que una falló, se equivocó, lo que sea, déle la oportunidad de que vuelva y se levante. Déle la oportunidad. ¿Usted está entendiendo, hermano? Lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es cómo Dios usa a este hombre para que el pueblo primero cobre conciencia del estado en el que estaba y segundo, tenga la disposición en su corazón de trabajar por la obra de Dios, que a su vez es por el bienestar de ellos mismos. Como les dije antes, construir las murallas representaba construir el bienestar, la paz y la estabilidad de ellos mismos. Pero tenía todo el mundo que primero trabajar duro. Tenía que cada uno poner de su parte, colaborar, desprenderse, ya sea de mano de obra como de lo que hubiera en su mano. Tenía que desprenderse. Y así colaboraron y así edificaron el templo. Edificaron las murallas. Gloria a Dios. Y en el capítulo 6 vemos entonces el desenlace de cómo ya finalmente el pueblo, en un estado de guerra, construye las murallas. Un estado de guerra, en plena guerra. Cómo derrota Dios al enemigo, que no es el objeto de nuestro estudio en el día de hoy, sino que veamos cómo el pueblo colaboró, cómo el pueblo se entusiasmó y fue motivado a levantar las murallas de Jerusalén, donde luego, después de ahí, se construye el templo y la ciudad vuelve a ser otra vez edificada. Esa misma ciudad que cuando Cristo viene ya existía, fue la ciudad que edificaron entre Esdras, Nehemías, y que se reformaron también, gloria a Dios. Se encontraron los libros reformados de Josías, me parece. Y ahí Nehemías comienza, y el pueblo comienza otra vez como una nación, como un pueblo, a adorar a Dios en aquella santa ciudad. Es importante, hermano. Es importante que entendamos que todo lo que hagamos para el Señor,
como dice la palabra, no se queda sin su recompensa. Amén. Ahora usted no se enfoca en la recompensa, usted se enfoca en el Señor. Porque el Gloria Señor a Dios, sabe aleluya. dar, hermano, generosamente. Dice en el capítulo 7, en el versículo 5, los que volvieron con Zorobabel. ¿Se acuerdan que le dije 25 años después aproximadamente? El pueblo, los que estaban cautivos, vienen ahora a un pueblo levantado, a un pueblo reformado, reestructurado, bonito, ¿verdad? Ya no estaban en ese estado en que estaban, se le permitió, como ahora se le permitió en el año 1948, que el pueblo de Israel regresara a su tierra. Así se le permitió, y la Biblia habla de las dispensaciones del pueblo de Israel, que también son proféticas. Amén. También tiene que ver con la profecía. Eso lo veremos en otra ocasión. Dice la palabra de Dios aquí que este pueblo con Zorobabel vienen y habitan Jerusalén, y allí comienza el pueblo otra vez. Zorobabel como rey o como gobernante comienza de nuevo el pueblo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, al final, para concluir, cómo el pueblo dedica el muro, una dedicación del muro de su obra, y cómo cada quien, mire, aquí participaron hasta los cantores, los músicos, los levitas, todo el mundo. Ya terminó la obra, ya se acabó todo, pero ahora hay que dedicar la obra. Hay que darle gracias a Dios por la obra. ¿Cómo se da gracias a Dios? Con cánticos y alabanzas. Aleluya. Así. Y así se reúne el pueblo en el capítulo 12, y dice la palabra de Dios, solamente para que veamos un poquito, dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, de los campos de Jeba, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al templo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras y Mesulum, Judá, Benjamín, Samaria y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Esponatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, etcétera, etcétera, etcétera. Y la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja de la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Gloria a Dios. En otras palabras, hicieron una gran fiesta de dedicación de esa obra a Dios, como es correcto. Y después de ahí, dice la Biblia, le repartieron otra vez la tierra a los levitas, etcétera, etcétera. Así volvió la ciudad a recobrar vida como ciudad. Pero allí cada uno puso su granito de arena. Cada uno tuvo
participación en aquella obra. Amén. Así que ya tendremos la ocasión de compartir aún más, ya de una manera integral, el libro de Esdras, el libro de Esther también, para que veamos qué familiaridad tiene. Pero vemos lo más importante que queremos resaltar es cómo Dios hizo que el pueblo vuelva a su tierra, pero cómo también ellos tuvieron que ser partícipes de la edificación, no solamente de los muros, sino también del templo y de la ciudad. El templo y los muros tienen una importancia importante, y viéndolo desde el punto de vista espiritual, como estábamos viendo hace un momento, los muros representan estabilidad, representan confianza, representan paz, etc. Y el templo representa esa relación con Dios en medio de este estado de paz, en medio de una situación armoniosa, una situación estable, donde tú puedes ir a la presencia de Dios y relacionarte con Él. Amén. Amén. Así que es importante que tanto el muro como el templo estén reconstruidos en tu vida. Acuérdense que los muros es todo aquello que va a evadir las tentaciones del mundo y las cosas que buscan destruirte. Zambalá y sus secuaces buscan traerte trampas, tenderte lazos y trampas. Y precisamente los muros van a evitar que esas trampas y esos lazos te hagan daño a tu relación con Dios. El templo representa esa relación y esa comunión con Dios tan linda que Dios quiere que tengamos con Él. Amén. Que en ese estado de guerra y es difícil. No es que no tengamos relación, comunión con Dios, porque acuérdense que Nehemías mismo es un ejemplo de que él orando, él caminando, él en su trabajo, está orando en comunión con Dios. De hecho, dice la Biblia que cuando el rey le pregunta, él oró. ¿Y cómo oró? Él no le dijo, vengo ahora, voy a orar. Yo le respondo ahora, no, tuvo que responderle al mismo, pero antes de responderle al rey, en ese mismo momento, él oró. Fue ahí mismo, él preguntándole, dice la Biblia, y oré, entonces le respondí. Nehemías es uno de los ejemplos más claros acerca de la práctica de la obra y esa comunión con Dios, que no quita que trabajemos, que no quita que obremos, que no quita que actuemos, que nos enseña que en su trabajo usted puede estar en comunión con Dios, que nos enseña que en su trabajo usted puede estar pendiente a la obra, porque él estaba bien, pero estaba pendiente a la obra, estaba pendiente a sus hermanos, estaba pendiente a lo que había que hacer en la iglesia, estaba pendiente a esas cosas, estaba pendiente. Y el hecho de que él estaba bien no quitaba que él se preocupara por el estado en que estaba el pueblo. ¿Ven? Y lo primero que él dice, fíjense que cuando él le dice que oró, y la respuesta fue, permíteme ir y construir. Él no le dijo el templo, los muros. Por eso le dije que tiene una importancia muy relevante, los muros. Y ya le dije el porqué. Así que hermanos, gloria a Dios. Hemos hecho un llamado con la iglesia a la que la pastora Tabel va a hacer de conocimiento a los hermanos que no estaban aquí. Y hemos visto en la palabra de Dios que es de Dios. Que trabajemos en la obra, que nos preocupemos por la obra del Señor. No solamente la parte física, sino también la parte espiritual. Que sigamos construyendo todo lo que esté a nuestro alcance, en nuestras manos, porque la obra de Dios crezca en todo su esplendor, en todo el sentido de la palabra, en cuanto Dios ponga en nuestra mano, que lo haga. Así que vamos a orar, dándole gracias a Dios por su palabra en esta maravillosa mañana, y a los hermanos que nos ven desde otra, a la distancia. Le bendecimos en el amor de Cristo Jesús y le pedimos a Dios que allí donde están
Dios también pueda llevar esa paz y ese amor a sus corazones. Que esta palabra pueda ser de bendición para ellos. Que hemos propuesto también bendecirle en el amor de Dios. Así que oremos. Padre, en el amor de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos, Señor, que tu palabra no retorne vacía, sino que nos llene y que cumpla la función por la cual tú la enviaste. Que seamos sumisos a ella para ser partícipes de esta gran obra que tú construyes, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que tú nos permitas, mi Dios, colaborar en cuanto sea posible y que tú, oh Dios, nos dé las fuerzas y nos motive, así como Nehemías a sus hermanos. Tú eres Dios Todopoderoso. Padre, te doy gracias, Padre, por este mensaje que tú hoy nos compartes, que tú nos traes, para que el pueblo, mi Dios, se anime y nos animemos todos a seguir construyendo aquello que tú nos mandaste a hacer. Damos gracias, Padre, en esta mañana y bendigo tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos permita estar en comunión todos los días y que quites de nosotros todo tropiezo y toda piedra que quiera, así como Zambalá y sus secuaces, venir a evitar que estemos en comunión contigo. Tu palabra dice, Señor, que toda alma forjada contra nosotros no prosperará. Debemos estar en comunión contigo para que ninguna maquinación del diablo pueda ser realizable, sino que tú la destruyas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga y que el Señor les siga bendiciendo más. Gloria a Jesús, aleluya. Alabamos a Cristo. Amén. Amén.